Hey, me han entregado un terreno para la venta. Me pondré en contacto con mi amigo el doctor Enrique Herrera Silla para ver qué recomendaciones legales me puede dar. Enrique, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? A ver, me entregaron un terreno para vender y me gustaría saber en cuanto a la operación inmobiliaria de terrenos, ¿qué debo hacer en la parte legal? Bueno, fíjate, esto es un tema más importante de lo que las personas creen, de lo que la gente cree. Mucha gente piensa, sobre todo nosotros, los corredores inmobiliarios, algunos, no todos, pero la gran mayoría, que a ti te dan un terreno para que lo vendas y entonces, bueno, tú con ir al registro y chequear que ese documento esté al día a nombre de la persona que te está entregando el inmueble pudiera ser suficiente y nada más alejado de la realidad, Ok. porque los terrenos son inmuebles que para ser intervenidos, para ser construidos, para ser ocupados, para ser desarrollados, para ser usados. Entonces, estos terrenos, todos, tienen una serie de características, de restricciones, de limitaciones que no están dadas, no vienen señaladas en el documento de propiedad que está en el registro. Entonces, ¿qué recomiendo yo siempre? Primero saber, porque claro, si está el terreno dentro de una ciudad, ya tú sabes que ese terreno es un terreno urbano, está dentro de la poligonal urbana. La poligonal urbana es como una especie de mapa de línea que divide lo urbano de lo rural. Y ahí hay dos características muy importantes. Entonces, pero lo primero es saber cuál es el uso que pudiera tener ese inmueble y para eso hay que ir a la ingeniería municipal si el terreno está dentro de la poligonal urbana, es decir, verificar que está dentro de una urbanización, está dentro de una ciudad. Bueno, ok, entonces voy a la ingeniería municipal y yo solicitaría que me dieran la ordenanza de zonificación de ese terreno y si no existe, a lo mejor el plan de desarrollo urbano local de todo el sector y si no, entonces solicitar lo que llaman las variables urbanas fundamentales del terreno. Esto es muy importante, sobre todo en terrenos para ser construidos Sí. cuando son de cierta capacidad, de cierta área, por ejemplo, un terreno de 1 hectárea en adelante. Eso es la primera recomendación. Luego, también es importante saber si el terreno, repito, cuando se trata de poblaciones que están en el interior del país y que pudieran a lo mejor la persona estar interesada en hacer allí de repente alguna industria o alguna ocupación avícola, etcétera, también entonces saber si ese terreno está dentro de la poligonal urbana, no está dentro de la poligonal urbana, igual ir igualmente a la ingeniería municipal, verificar las zonificaciones, las ordenanzas de zonificación y saber exactamente qué puedes hacer allí. ¿Por qué? ¿Cuántas Porque habitaciones muchas puede personas, construir? ¿Cuántos pisos? eso está en las variables urbanas fundamentales e inclusive en muchos lugares también en el plan de desarrollo urbano local, cuando estás dentro de la poligonal urbana o las ordenanzas de zonificación, te dicen el área de ocupación, la densidad de población, qué tipo cuánta altura vas a tener, cuánto porcentaje de ocupación. Todo eso te lo van a decir las variables urbanas fundamentales o las ordenanzas de zonificación o el plan de desarrollo urbano local. Pero es muy importante tomar en cuenta esto también. Es importante saber definir en el sitio, que la persona que vaya a vender vea en el sitio, ir al sitio, verificar en el sitio la verdadera área y superficie del inmueble, que no esté invadido, que no esté ocupado por terceros, que no tenga servidumbres, por ejemplo. Un terreno puede tener una servidumbre de paso. ¿Qué significa una servidumbre de paso? Una restricción, por ejemplo, de un cable de electricidad, por ejemplo, por ahí pasa la electricidad pública, pasa por el medio de tu terreno. Ahí tú tienes una servidumbre de paso que afectaría notablemente a lo mejor la ocupación, el desarrollo de lo que tú quieras hacer allí. Otra cosa importante también que debemos tomar en cuenta que no es lo mismo un lote de terreno que una parcela. Una parcela es un espacio de terreno que está dentro de un urbanismo, dentro de una urbanización. Esta urbanización no necesariamente tiene que ser para casas, edificios, industrias, puede ser inclusive una parcela de uso agrícola, pero la parcela es un inmueble y eso también tiene que definirlo el corredor cuando lea el documento y cuando verifique a través de estas revisiones que te estoy diciendo si a qué puede dedicarse, si es una parcela o es un lote. Si hay una parcela y un documento de urbanismo, ya es mucho más fácil definir el uso. La parcela la divides en diferentes lotes, ¿cierto? Correcto, eso es, sí, ¿Cómo ese es el documento de lo parcelamiento. dividimos, por ejemplo, si el cliente mío quiere dividir su terreno en diferentes lotes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, Mediante depende. Si quiere hacer un parcelamiento, tendría que someterse a la ley de venta de parcelas. Entonces allí tiene que suministrar servicios, calle, alumbrado, servicio de agua, algo básico.
Eso es para la parte del urbanismo. Ahora, si lo que quieres es dividir, ya es una parcela o es un simple lote, que es un lote, es un espacio de terreno que puede estar delimitado o está delimitado, pero no está sometido a la venta de parcelas y entonces no tienes la necesidad o la obligación de suministrar esos servicios a la persona que compra. Pero si lo que quieres es dividir, sea lote o sea parcela, lo que tienes es que hacer primero hacer la solicitud ante el Consejo Municipal, ver si esa notificación o ese reparcelamiento te lo permite el Consejo Municipal y bueno, acompañar los planos y luego llevarte esa relotificación o ese reparcelamiento al registro público, es decir, al registro inmobiliario para que allí conste esa relotificación y puedas vender individualmente esos lotes o esas parcelas. Una casa no se puede dividir. Son terrenos de Una casa con, un terreno perdón, pequeño. Tienen dos y vender la mitad. sí lo puedes hacer, pero tendrías que someterte a estos lineamientos, hacer la solicitud ante el Consejo Municipal, a ver si la densidad de población, por ejemplo, te Ah, permite hacer esa, ponerlo, a lo mejor tú tienes una parcela de 1.000 metros donde solamente es unifamiliar y se permite ahí una densidad, por ejemplo, de 10 personas. Un ejemplo, si lo limitas, o sea, si lo divides, a lo mejor ya sobrepasas la densidad de población, la ordenanza no te lo permite. Todo eso te lo va a dar las variables urbanas fundamentales, las ordenanzas de zonificación y en todo caso una consulta ante la ingeniería municipal. y después, Con relación a la división, ¿cómo hace un documento como de perdón, venta o cómo perdón. hace para hacer esa división de la parcela en lotes? O sea, Tú le dices al Consejo Municipal que tú eres propietario de ese espacio de terreno, por ejemplo, de 10.000 metros y que sobre ese espacio de terreno, ya se me se parcela lote, tú has decidido dividirlo, reparcelarlo, relotificarlo en 5 parcelas de 100 metros cada uno, de 100 metros cuadrados cada una, por ejemplo, o en 20, lo que te dé y una calle de por medio. Entonces, claro, tú haces la memoria la venta descriptiva, con tienes que llevar a notas cabo. marginales o por No, documento, lo que quiero que... no, luego por supuesto, tú llevas eso, luego que lo apruebe el Consejo Municipal, te lo llevas al registro, el registro lo inscribe y hacen una nota marginal en el documento inicial donde se deja constancia de que el señor Gerardo Villalobos fue por allá y reparceló o relotificó el terreno que tenía Perfecto. inicialmente. Que yo puedo tener una parcela y vender una parte del terreno y quedarme con la otra también. Y alquilar. Siempre y cuando se haga la relotificación o el reparcelamiento. Antiguamente, sobre todo en el interior del país, había ese problema, que no se le hacía caso a esto que estamos hablando, y una persona a lo mejor vendía al final su lote de terreno, por ejemplo, lo de 20 hectáreas, lo vendía 3 veces, lo vendía 4 veces, porque no había un control previo. ¿Cuál es ese control previo? Esa relotificación, ese reparcelamiento que vaya definiendo cuánto te va quedando. Entonces, así es que debe hacerse, es lo que establece la ley. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estamos claros en eso, ya más o menos. Gracias de verdad por esos consejos. Voy a tratar de asesorar mejor al propietario en cuanto a qué hacer, porque sí, él quiere dividir su terreno y vender una parte y la otra quedarse él, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada, de verdad que siguiendo tu recomendación, además, cualquier cosa te vuelvo a llamar y luego le digo a él que Seguro, te como abogado, ¿ok? seguro. Gracias, Gerardo, gracias. Muy importante lo que estamos hablando, sobre todo para nosotros los corredores, porque si tú dices que estás vendiendo un inmueble porque el propietario te dijo que eso servía para, por ejemplo, una industria ahí o un galpón y no es así, pudieras Exacto, verte involucrado en problemas serios mañana o pasado. así es. Y de todas maneras, se puede buscar también el cambio de uso en la alcaldía, El, ¿cierto? El cambio de uso aislado está prohibido también. Eso, el cambio de uso lo hacen los consejos municipales, las alcaldías, a través de planes de desarrollo urbanos, locales, ordenanzas de zonificación. O sea, yo no puedo pedirle al consejo municipal en una parcela residencial en estricto derecho, si ellos previamente no han cambiado el uso, que yo diga ahora esta parcela que era para una casa, yo quiero que me permitas hacer un edificio de 5 pisos o un galpón para industrial. Eso sería un cambio de uso aislado y en principio por mandato de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y por muchísimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, los cambios aislados de zonificación están prohibidos. Muy bien. Bueno, listo. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, nos Gracias a ti, encontremos gracias a en ti. un nuevo tema. Gracias nuevamente. Que estés bien. ¿Y tú sabías cuál es la diferencia entre una parcela y un lote? Deja tu comentario por aquí, dale al corazoncito si te gustó el video y compártelo para que le llegue a los demás. Que estés bien.